Así que bueno, vamos directamente a los BIFs para no perder tiempo. Vamos a descargar el motor, ¿ok? Se van a ir a esta parte de aquí que dice Try. Se van a encontrar con esto. GDevelop se puede descargar prácticamente en cualquier cosa, en cualquier lado. O sea, desde una computadora hasta una papa. Fíjense que se puede descargar en todos los sistemas operativos habidos y por haber, ¿sí? Windows, Mac y Linux. Se puede también descargar GDevelop desde el celular o una tablet, ¿ok? Entonces básicamente no se pueden quejar de que no tienen algún equipo para desarrollar videojuegos porque GDevelop se puede utilizar en cualquier lado prácticamente. Entonces vamos a descargar acá el ejecutable. Yo lo voy a guardar acá en mi escritorio. Bueno, esto en teoría ya se debe haber descargado, así que vamos a ir al escritorio. Entonces, la primera ventana es la que nos dice, bueno, si queremos instalar GDevelop para todos los usuarios. En este caso yo lo voy a instalar para mí. Acá yo voy a elegir la carpeta, bueno, si lo voy a elegir, lo voy a dejar acá. Fíjense que no ocupa nada, ocupa nomás 600 megas, así que no es ni siquiera un giga. Y bueno, lo vamos a instalar. Eso ya se terminó de instalar. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar GDevelop. Primero yo igual voy a eliminar esto. Bueno, así se va a ver el motor cuando ustedes inician, ¿ok? Se va a ver con estos colorcitos y se va a ver en esta pantalla. Pero bueno, nos vamos a dirigir hacia este panel acá a la izquierda que dice crear. Vamos a crear nuestro primer juego. Vamos a ir a este botoncito de acá que dice crear nuevo juego. Y se nos va a abrir este panel que nos da primero la opción de, digamos, de utilizar la IA, que en este caso no lo vamos a hacer. Acá tenemos diferentes plantillas de diferentes géneros, por ejemplo, plataforma, top-down. Acá hay una plantilla estilo Angry Birds. Después, bueno, juegos, por ejemplo, 3D. GDevelop también se pueden, digamos, se pueden hacer juegos en 3D, lo cual está bastante interesante. Y de hecho hay bastantes plantillas. Fíjense que hay de todo. Tenemos un survival crafting, tenemos un top-down farming. O sea, literalmente hay de todo. Pero bueno, en este caso, como, digamos, vamos a arrancar de cero, vamos a crear un proyecto totalmente vacío. Entonces yo le voy a dar a proyecto vacío. Acá nos va básicamente a solicitar en qué resolución nosotros queremos hacer nuestro videojuego. Si están en un dispositivo móvil, o sea, en un celu, mejor dicho, en un teléfono, yo les recomiendo que utilicen la resolución 720 x 1280, que es una resolución vertical, ¿ok? Como estamos en PC, yo voy a utilizar la resolución horizontal, ¿sí? Para que se aprecie en mayor medida todo. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta resolución. Le voy a poner acá un nombre, le vamos a poner clase 1. Y yo voy a guardar esto en escritorio. Vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a poner GDevelop curso. Y vamos a crear clase 1. Le voy a guardar acá. Entonces vamos a crear un nuevo juego. Así se ve el motor cuando creamos un proyecto totalmente vacío, ¿sí? Así se tendría que ver medianamente el motor para todo. Vamos a hacer un juego plataforma, del género plataforma. Véase Mario, véase por ejemplo el Kirby. Es más, hasta podría decirle un Hollow Knight. Pasa que bueno, el Hollow Knight, digamos, ramifica en otros géneros, pero en parte es un plataformero. Entonces lo que vamos a hacer primero y principal es crear nuestro objeto, nuestro primer objeto en GDevelop. Para crear nuestro primer objeto tenemos que ir a este apartado de aquí de la derecha, ¿sí? Y van a ver que tenemos dos tipos de objetos. En este caso, como es el primer objeto que vamos a crear un objeto de escena y se nos va a abrir este panel con todos los tipos de objetos que nos ofrece GDevelop. ¿Por qué? Porque hay distintos objetos que cada uno tiene una función específica. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a crear nuestro primer objeto de tipo sprite. Entonces, vamos a hacer clic y van a ver que se nos va a abrir este panel con 4 pestañas, ¿sí? Que vamos a ir viendo una por una. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre. Entonces yo le voy a poner jugador, ¿ok? Y vamos a crear nuestro primer dibujo. Fíjense una cosa, ustedes pueden crearlo con Piskel, que ya van a ver qué es lo que es Piskel, o pueden importar una imagen. O sea, si ustedes ya tienen un dibujo hecho, si ustedes ya hicieron algún dibujo con otra aplicación, o ya tienen la imagen, pueden directamente importarlo al proyecto, ¿sí? Con sus animaciones y todo. Yo en este caso lo voy a crear de cero, entonces le voy a dar a crear con Piskel y se me va a abrir una ventana con un programita que sirve para hacer pixel art. O sea que básicamente GDevelop ya nos trae prácticamente todo incluido, o sea, no tenemos que utilizar nada externo. Entonces yo voy a hacer un dibujito rápido. Vamos a ver si podemos hacer un personaje medianamente así interesante. Bueno, este es nuestro personaje, sí, que lo hicimos en 2 patadas. Entonces, acá tenemos a nuestro primer personaje.
Entonces yo acá voy a poner simplemente quieto, voy a poner la animación de quieto y le voy a dar a aplicar. Entonces acá ya fíjense que se nos creó nuestro primer objeto y si yo lo arrastro a la escena, ya básicamente se va a crear. Obviamente se ve muy chiquito porque el dibujo es muy chiquito, entonces lo que yo generalmente hago es hacer clic en el objeto, aprieto la tecla Shift y lo arrastro. Entonces eso hace que el dibujo se expanda de manera simétrica, porque por ejemplo si yo lo expando así nomás, fíjense que se ve como así, ¿ven? Ve que como que se va estirando, pero si ustedes aprietan el Shift, se estira sin perder, digamos, la forma. Bueno, acá tenemos nuestro primer personaje creado. Ahora, voy a volver al jugador y quiero explicarles bien lo que hace cada pestaña de acá arriba. Acá tenemos, bueno, las propiedades, que es lo que venimos viendo recién. Podemos editar, por ejemplo, la hitbox. La máscara de colisión la podemos incluso personalizar. O sea, podemos, si queremos hacerla más chiquita, más grande, si queremos que sea con otra forma, se puede hacer tranquilamente. Después, lo que tenemos acá a la derecha, después de propiedades, dice comportamiento. GDevelop, digamos, nos ofrece la posibilidad de programar, pero a su vez también nos trae ya comportamientos predefinidos. ¿Qué quiere decir esto? Los comportamientos, si hacemos clic acá, son básicamente como cajas de códigos que ya vienen construidas para que nosotros le asignemos a nuestro objeto esa caja de código y no tengamos que programar porque ya, digamos, esa cajita trae toda la función ya hecha, ¿sí? Supongamos que nosotros querramos hacer, que en este caso lo estamos haciendo, un código de plataformas. Entonces, nuestro personaje lo que tendría que tener es físicas para que caiga, para que tenga una gravedad. Tendría que tener, digamos, lo que es los inputs, o sea, poder moverse, poder apretar una tecla y que se mueva a la izquierda, que se mueva a la derecha, que salte. O sea, necesitamos básicamente un par de códigos que lo podamos tranquilamente escribir en GDevelop, pero también podemos utilizar este comportamiento que ya viene ya todo construido. Entonces, GDevelop ofrece una serie de comportamientos, fíjense que hay de todo, o sea, nosotros tenemos muchos comportamientos para hacer de todo, e incluso hay muchos más de los que parece. Pero bueno, por ejemplo, supongamos que queremos hacer un juego de plataformas. Entonces, lo que pueden hacer es ir a la parte de comportamientos, van a añadir un comportamiento y van a elegir este de acá que se llama objeto que se desplaza sobre plataformas. Si ustedes le dan clic, automáticamente ese comportamiento se va a instalar, por así decirlo, en el objeto, y en vez de nosotros tocar código, lo que hacemos es tocar propiedades o parámetros, mejor dicho. ¿Qué son los parámetros? Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar la velocidad, si queremos modificar la gravedad, si queremos modificar la velocidad de salto, el tiempo de salto, si queremos utilizar los controles que ya vienen por defecto, si queremos utilizar controles personalizados, todo eso, en vez de programarlo, lo que podemos hacer es simplemente modificarlo, ¿sí? Porque eso es lo que hace un comportamiento, si ya tiene todo empaquetado. En este caso, este comportamiento lo que nos brinda es una serie de códigos que nos permite que nuestro objeto tenga físicas y que se accione, o sea, que se mueva básicamente. Entonces, fíjense que hay de todo, o sea, por ejemplo, podemos cambiar la velocidad, podemos cambiar el salto, podemos cambiar la gravedad. Entonces, ya técnicamente nuestro personaje con dos clics ya básicamente se mueve, ¿sí? Ahora, si nosotros le damos a vista previa, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nuestro personaje va a caer, literalmente, va a caer de una. Fíjense que vamos a ejecutar por primera vez nuestro juego. Recuerden que para ejecutar pueden apretar la tecla F5, en mi caso es la F porque la modifiqué, o pueden hacer clic en este botoncito de acá que dice vista previa, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic y van a ver que ni bien se ejecute nuestro personaje, ¡pum!, se cayó, murió. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque nos falta un suelo, ¿ok? Nos falta, digamos, crear la famosa plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto nuevo y ahora sí lo que vamos a hacer es crear un mosaico. El mosaico, como les decía, es, digamos, un objeto, un dibujo que cuando termina, arranca de nuevo, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá, le vamos a poner el nombre de suelo y vamos a crear un nuevo dibujo en Piskel. Y acá lo vamos a hacer medianamente rápido. Vamos a ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Creo que era algo así. Esperen, lo vamos a hacer un color más... Bueno, está bien así. Entonces, ahora ya tenemos nuestro suelo.
¿ok? Pero acá hay un problema. Si nosotros arrastramos el suelo, se va a ver muy pequeño. Fíjense que se ve muy chiquito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ir de nuevo a Pixel, vamos a editar el dibujo y acá en esta pestañita de aquí vamos a cambiar la resolución, o sea, lo vamos a hacer más grande. Entonces yo voy a poner más o menos una resolución de, ahora está en 16 por 16, yo le voy a colocar un 64 por 64 y lo vamos a guardar. Acá aplicamos los cambios y en principio esto se debería ver más, más grande, ¿sí? Y fíjense que funciona. Cuando el dibujo termina, más o menos creo que terminaría ahí. Fíjense cuando termina, arranca de vuelta, ¿sí? Entonces esto está muy bueno porque justamente nos viene de 10 para hacer suelos, para hacer fondos y cosas así. Si acá si, por ejemplo, ustedes quieren que esto se coloque de manera simétrica, lo que pueden hacer es tocar la grilla. Fíjense que dice, o en realidad la cuadrícula está acá, con el nombre de cuadrícula. Y básicamente pueden colocar los objetos de manera simétrica también, para que quede más bonito. Entonces, bueno, acá tenemos nuestro personaje y tenemos nuestro suelo. Bueno, vamos a darle a la vista previa y fíjense qué va a suceder. Efectivamente, pasó y murió de nuevo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque nosotros, digamos, en nuestro objeto jugador le asignamos el comportamiento para tener, digamos, físicas, para tener gravedad, para poder movernos. Pero ¿qué pasa? El suelo todavía no tiene un comportamiento de suelo. Solamente visiblemente se ve como un suelo, pero no tiene ningún comportamiento que lo haga, valga la redundancia, comportarse como tal. Entonces lo que vamos a hacer es ir al objeto del suelo y vamos a ir a comportamientos, ¿sí? Y le vamos a asignar el comportamiento que se llama plataforma, que es este de acá arriba. Acuérdense que para el jugador le asignamos este y al suelo le vamos a asignar este que dice plataforma. Dice marca los objetos como plataformas en la que los personajes pueden correr. Entonces vamos a hacerle clic en plataforma y vamos a darle a aplicar, ¿ok? Y ahora efectivamente nuestro personaje va a caer. O sea, no va, digamos, a traspasar el suelo, sino que va a caer. Y es más, de hecho, ahora con las flechitas del teclado podemos ya mover nuestro personaje, ¿sí? Podemos incluso saltar con la tecla espacio. Y fíjense que ya nuestro personaje ya tiene vida, o sea, ya salta, ya se mueve. Digamos, ya tiene todo lo necesario para empezar a hacer un juego de plataforma. La base, digamos, ya la tenemos. Fíjense cuántos clics hicimos. ¿Hicimos cuántos? 2 con el jugador y 2 con el suelo. Y ya tenemos básicamente las bases de un juego de plataforma. ¿Vieron? Entonces, acá ya tenemos lo que es el jugador y el suelo, ¿sí? Voy a retomar de nuevo lo que es el jugador. Quiero que veamos esta pestaña de acá que es importante. No la vamos a tocar mucho en la clase de hoy, pero en la clase que viene sí quiero que más o menos la estudien para que bueno, le empecemos a dar funcionalidad. ¿Ok? Las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, las variables son básicamente información que se almacena en la memoria que nos permiten, en el caso de los videojuegos, almacenar prácticamente todo. O sea, todas las mecánicas en algún punto utilizan variables. Les pongo un ejemplo rápido. Si ustedes quieren que su personaje al colisionar con un power-up, o sea, con un ítem, se vuelva más rápido, tienen que usar variables. Fíjense, por ejemplo, si nosotros queremos, imagínense que tenemos nuestro personaje acá, vamos a hacer algo así, ahí. Imagínense que tenemos un power-up, vamos a hacer el de Mario, vamos a hacer, bueno, esto no parece mucho el honguito, pero bueno, si nosotros, por ejemplo, nuestro personaje colisiona con esto, o sea, si, digamos, lo tocamos, lo que va a hacer es que la velocidad de nuestro jugador, supongamos que la velocidad estaba en 100, supongamos. Nosotros queremos que la velocidad pase a 200, por ejemplo, que se duplique. Vamos a poner más 100, o vamos a poner velocidad por 2. Entonces, acá ya estamos utilizando variables. ¿Por qué? Porque literalmente la palabra velocidad, la información velocidad, tiene que estar almacenada en una variable. Si nosotros, por ejemplo, queremos que nuestro personaje, al chocar con un enemigo, entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos vida, 100,
y nosotros queremos que la vida se reste a 25, entonces ahí también de nuevo estamos utilizando las variables. ¿Por qué? Porque tenemos que almacenar esta información en algún lado. Puede ser dentro del jugador, puede ser dentro de la escena, puede ser dentro del proyecto, puede ser dentro de un objeto que se llame vida, pero esa información tiene que estar almacenada en algún lado, y por eso son las variables. Entonces lo que vamos a hacer es rápidamente volver a gdevelop y vamos a crear una variable simplemente de prueba. No la vamos a poner en práctica ahora, pero simplemente quiero mostrarles lo fácil que se crea una variable. Entonces creamos una variable. Y fíjense que acá podemos poner un nombre, importantísimo el nombre, tiene que tener un nombre específico, un nombre de referencia que se entienda rápidamente qué significa esa variable. Porque, por ejemplo, si nosotros a la variable vida le ponemos Panchito, no vamos a recordarnos, capaz entramos dentro de una semana del producto y no vamos a saber que Panchito significaba vida. Entonces siempre con los nombres de las variables traten de ser específicos. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, clase. Vamos a crear una variable clase. Y fíjense que acá dentro de este panel, tenemos para cambiar el tipo de variables. Porque las variables no son solamente numéricas. Las variables son de todo tipo. O sea, podemos crear variables de texto, podemos crear variables numéricas, que dentro de las variables numéricas tenemos variables negativas, variables decimales, variables enteras. Entonces, tenemos también lo que se llaman los famosos booleanos. Los booleanos son variables que solamente pueden contener dos tipos de valores, que es verdadero y falso, o 1 y 0, ¿no? Después tenemos los arrays y las estructuras, o las listas también se suelen llamar. ¿Para qué sirven esto? Bueno, estos sirven básicamente para guardar variables dentro de variables, ¿sí? Esto es un poco más complejo, pero también ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que utilicemos estas tres, ¿sí? Las variables de tipo número, de texto y las booleanas. Esas son las más importantes y las básicas para hacer nuestro juego. Por ejemplo, ¿por qué yo creo una variable de clase? Porque supongamos que nuestro jugador sea un ninja, por ejemplo. Entonces, vamos a crear una variable de texto y su valor va a ser ninja, por ejemplo. Después, vamos a crear otra variable. Espero que no me censuren el directo. Y vamos a crear una variable de tipo booleano. Y como valor va a ser falso, porque nosotros cuando iniciamos la escena, nuestro personaje no tiene que arrancar, o sea, arranca vivo, por así decirlo. Entonces, por ende, la variable es falsa. Y cuando nosotros perdamos, va a pasar a ser verdadera, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las variables. Y después tenemos los efectos, que esto también es muy importante, sobre todo para la parte estética del proyecto. Esto sí lo vamos a ver ahora, vamos a hacer un ejemplo muy rapidito. ¿Para qué sirven los efectos? Los efectos sirven para, como su nombre lo dice, cambiar la apariencia de la escena, del proyecto, del juego, del jugador, del texto, de lo que sea, mediante filtros o efectos. Pasa que su nombre ya en parte lo dice. GDevelop ofrece una serie de efectos o de filtros que podemos aplicarle a diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, podemos aplicarle un contorno. Fíjense que nosotros acá podemos aplicarle a nuestro personaje un contorno. Por ejemplo, le vamos a aplicar un contorno, vamos a poner un azul para que se vea, y le vamos a poner un grosor de 15, ¿sí? Entonces fíjense que acá no se ve el efecto, tenemos que reproducir el juego y van a ver que nuestro objeto jugador va a tener un contorno azul. Pueden aplicar, hay un montón, esto sí también les recomiendo que chusmeen porque hay de todo. O sea, tenemos para reflexión, para sombra, para ruido. Pueden, por ejemplo, aplicar un efecto como de glitch, pueden hacer que se desenfoque, pueden pixelearlo, pueden aplicar un efecto CRT como vieron los televisores de antes, pueden asignarle brillo, o sea, hay de todo acá. Es muy importante y muy interesante este apartado, pero bueno, yo lo voy a quitar porque ahora no nos interesa. Acá tenemos lo que son los dos objetos, ¿sí? Los dos objetos que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a agregar uno más. El tercer objeto que quiero agregar es el objeto de tipo texto. Este objeto es muy importante porque creo que el texto es, si no está primero, está segundo como el objeto más importante de un juego, porque básicamente todo en parte termina siendo un texto. La interfaz es un texto, las partículas a veces suelen ser textos. Cuando, por ejemplo, vieron cuando le quitamos vida a un enemigo y nos sale un texto que nos dice, por ejemplo, -10, -25. Cuando los efectos de estado, vieron cuando hacemos, por ejemplo, aplicamos un estado a un enemigo y nos dice envenenado, quemándose. Los nombres, por ejemplo, los niveles, las oleadas, o sea,
hay textos en todos lados. O sea, en los juegos ahí tenemos textos todo el tiempo. Gigolo nos permite crear un objeto de tipo texto y asignarle la información que nosotros querramos. La vida, el nombre, diálogos, lo que quieran. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a crear un objeto de tipo texto y le voy a poner, por ejemplo, acá simplemente texto. Y literalmente le voy a poner texto como nombre. Y acá pueden cambiar todo. O sea, fíjense, pueden cambiar el tamaño del texto, pueden cambiar el color, pueden ponerlo en negrita, en cursiva, pueden hacerlo centrado, pueden cambiar la fuente incluso, pueden cambiar cómo se va a ver el texto inicial. Yo en este caso voy a poner: hola, mi nombre es Iván, bienvenidos al curso de GDevelop. Y pueden agregarle, por ejemplo, un contorno. Yo le voy a agregar, por ejemplo, un contorno color negro. El texto acá lo vamos a poner en blanco o en amarillo, lo vamos a poner. Y vamos a darle a aplicar. Y fíjense que ahora, si nosotros arrastramos este texto aquí, ya tenemos nuestro texto y dice: hola, mi nombre es Iván, bienvenido al curso de GDevelop. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos el juego, tenemos ya nuestro primer prototipo de plataforma con nuestro personaje moviéndose, saltando, teniendo ya colisiones en el piso. Tenemos un texto muy bonito ahí arriba que incluso le podemos poner animaciones, también le podemos hacer que se cambie el color, que baile, podemos hacer un montón de cosas. O sea, se puede hacer de todo, literalmente. Para finalizar, para ya cerrar con la primera clase, porque no la quiero hacer muy larga, la primera clase va a ser muy introductoria, más adelante nos vamos a quedar más tiempito. Para finalizar les voy a contar un poquito lo que son las capas, ¿sí? Las capas son este apartado de acá abajo, que me parece que voy a mover la cámara para acá, así no la tapo. ¿Para qué sirven las capas? Esto también es muy interesante. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el juego, están haciendo su primer videojuego, y tienen la escena del nivel, ¿ok? Entonces acá van a tener, por ejemplo, su personaje. Vamos a hacer un personaje acá tipo, vamos a hacer así, ahí, tac, tac, ahí. Bueno, entonces tenemos acá nuestro personaje, ¿sí? Nuestro personaje va a estar en la capa 0. Pero nuestro panel de nuestra interfaz, o sea, donde nosotros vamos a ver la vida, que vamos a hacer acá, por ejemplo, un corazoncito. La vida que nosotros tengamos no debe, generalmente, no debe permanecer en la misma capa. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando este personaje se mueva, qué malo, tendría que haber hecho aparte. Cuando este personaje se mueva, la vida se va a perder, ¿sí? O sea, es más, lo vamos a ver con un ejemplo para que vean lo que yo les digo. Entonces, fíjense una cosa. Si yo acá me muevo, el texto se pierde. ¿Por qué? Porque el texto está en la misma capa que el jugador. Entonces, todo lo que esté dentro de la misma capa va a permanecer en la posición en la que se encuentra. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo una capa nueva y le pongo, por ejemplo, capa, le vamos a poner interfaz, ¿sí? Si yo creo una capa nueva y voy al objeto de texto, van a ver que acá a la izquierda yo puedo modificar algunas propiedades, ¿sí? Dentro de esas propiedades tenemos, por ejemplo, la posición, el eje Z, o sea, para que esté adelante o atrás. Podemos modificar el ancho, el largo, la opacidad. Y acá está lo importante. Fíjense que acá podemos modificar a qué capa pertenece nuestro objeto, que en este caso es el objeto de texto. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es organizar mi escena. Voy a poner el objeto jugador, o todo lo que digamos, se requiere en el gameplay, ya sean los enemigos, ya sea el suelo, o sea, todo lo que es el nivel va a estar en la capa base, ¿sí? Puede estar en otra capa, pueden incluso crear una capa nueva y cosas. Pero bueno, eso lo voy a dejar en la capa base. Ahora, el texto lo voy a poner en la capa interfaz. Y acá es donde viene la magia. Fíjense lo siguiente. Si yo ahora ejecuto el juego, van a ver que mi texto lo sigue el personaje, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque esta capa, o sea, mejor dicho, la cámara va a seguir a la capa base, o sea, el jugador. Y el texto no, el texto se queda estático. O sea, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros movemos al jugador, este texto se queda estático, o sea, se va a ver siempre en la pantalla. Aunque parezca que lo sigue, en realidad está quieto, ¿sí? Es importante separar las capas porque en una capa tiene que ir la interfaz, en otra capa tienen que ir los diálogos, en otra capa tienen que ir incluso los backgrounds, o sea, los dibujos de fondo, en otra capa tienen que ir los jugadores y demás. Van a ver que a medida que vayamos desarrollando nuestro juego, vamos a ir
deduciendo en qué capa tiene que ir o conviene que vaya cada objeto. También otra cosa importante es que podemos, si, digamos, si llegamos a tener muchas capas y se nos hace mucho quilombo, podemos hacerlas, ocultarlas, digamos, para trabajar más cómodos y bloquearlas. También esto es importante, la podemos bloquear con el candadito, entonces por ahí si queremos agarrar algo y no toquetear el texto, podemos bloquearlo para que, bueno, no modificar sin querer una capa que no querramos tocar.